aprovecharon. Bueno, los saludo oficialmente a todos. Gracias, Pastor Daniel, por estar aquí con nosotros, haciendo compañía a todos los pastores y hermanos que están en conexión. Gracias por asistir a la conexión, los pastores que vienen llegando. Dios le bendiga enormemente. Bueno, hoy es nuestra primera clase oficialmente, pero ya tenemos un adelanto, ¿no? Tenemos un adelanto, la clase anterior. Entonces, para todos los que ya se están conectando, muchas bendiciones. Gracias también por el esfuerzo que hacen. Yo conozco cuáles son los gajes del trabajo. Por los 18 años estuve en el servicio constante hasta que Dios me permitió estar por aquí con esta institución, pero sé cuáles son los gajes del trabajo. Por eso la institución tiene una flexibilidad, teniendo en cuenta que el trabajo del pastor es algo muy fuerte y que este es un contenido que no los va a decepcionar. Entonces, dando ya la bienvenida para todos, sabiendo que muchos están llegando, se están acomodando. Pastor Daniel, me gustaría que hiciéramos una oración, comenzando pues con tu oración, bendito Dios, para darle inicio a esta clase y aprovechar, bendito Dios, estos minutos que tenemos aquí y a los hermanos en plataforma. Adelante, mi pastor Daniel. Amén, profe Hugo. Hermanos y hermanas, vamos a presentar a Dios lo que va a ser nuestra clase de hoy para que todo sea direccionado por el Espíritu Santo de Dios y que todo lo que vamos a aprender sea de parte de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora, en este momento, presentamos, Señor, delante de ti lo que va a ser esta clase. Bendiga todo lo que ya está en esta clase virtual. Bendice, Padre amado. Prepara el corazón, la mente de cada uno para que podamos aprender de ti, aprender de tu palabra. Señor, te pido que uses al profesor Hugo en grande manera, que sea tu Espíritu Santo guiando su mente, su voz, para que todo lo que aprendamos sea para nuestro bien y edificación, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén, Jesús. Amén. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Perfecto. Muy bien. Bueno, después de esta oración, cuando oramos sentimos el camino abierto, despejado, listo para realizar nuestro trabajo en nombre de Jesucristo de Nazaret. Perfecto. Después de darle la bienvenida y de orar, quiero entrar a tocar esta diapositiva y a recordarles que al principio, en la clase anterior ya, en la clase anterior hablando un poquito de la raíz bíblica y tocando un poquito la parte histórica, hoy vamos a tocar un poquito la parte más profundo, la parte histórica, pero vimos la, la raíz bíblica prácticamente para realizar una labor tan hermosa como es el cuidado, la asistencia espiritual de las personas que sufren. Vimos un versículo que en la teología, este estilo de versículo se llaman versículos paralelos verbales. Son aquellos versículos o los versículos paralelos verbales, son aquellos que se encuentran escritos en dos o tres partes quizás y que están prácticamente iguales, escritos de la misma manera, por eso se le dice textual, verbal textual, porque están escritos, respaldados de la misma manera, referenciados en dos o quizás más libros. Así se llaman estos versículos paralelos y tomamos el ejemplo del capítulo 61 y San Lucas 4, 18 y 19, donde vemos que finalmente Jesús toma el rollo de Isaías, lee esta palabra: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió el Señor y me ha enviado. Y finalmente, cuando termina de leer el libro, el rollo de Isaías, dice: hoy se ha cumplido esta palabra en este lugar. Bendito Dios. Cuando hablamos de la raíz bíblica, porque siempre comenzamos por ese punto tan importante, siempre
los hijos de Dios, los ministros. No queremos ahondar en cosas que no tengan un sustento bíblico, al menos que no sea nuestra profesión como tal, fuera de la vocación, porque la diferencia entre vocación y profesión es que la profesión tiene una formación racional y la vocación es más espontánea, espiritual, es más de hacer aquel trabajo porque nace en nuestro corazón hacerlo. Hay personas que hay profesionales que tienen su profesión como vocación y hay profesionales que no tienen vocación en lo que hacen. En este caso, a nosotros nos corresponde tener en cuenta el llamado que Dios nos ha hecho precisamente para emprender nuestro trabajo. Y como conocemos la raíz bíblica en la que nosotros nos anclamos para decir la capellanía es un servicio a los más necesitados, a los que sufren, y lo hacemos como lo hace un pastor, con ciertas diferencias que ya las vimos, pero que es una línea muy delgada estas diferencias, las hay, pero finalmente se enfoca en lo mismo. Y dijimos, hay pastores que son capellanes, hay capellanes que no son pastores, ¿cierto? Y todos servimos al Señor. Entonces, tradicionalmente en el cristianismo, la base histórica ahora en el cristianismo para hablar de la capellanía tiene origen en la persona de San Martín de Toro. ¿Quién era San Martín de Toro? San Martín de Toro realmente era un soldado romano, un hombre muy reconocido. No solamente era soldado, sino que tenía un rango dentro del ejército personal a cargo. Y dice que en el 316 después de Cristo, esto es el siglo IV, ya el Imperio Romano comienza más exactamente desde el año 26 más o menos antes de Cristo. Entonces, este tiempo ya el Imperio Romano tenía unos 350, 342, 45 años. Un soldado es impactado por el poder de Dios en Panonia, una provincia romana y que actualmente es parte de Hungría. Como el Imperio Romano se extendía, los países, las provincias, los lugares que el imperio tomaba, pues hacían parte de él, sin importar, amados hermanos, que fuera un país diferente. Era prácticamente la conquista del imperio. Y Hungría era parte también del Imperio Romano y más exactamente Panonia, una provincia romana donde acontece algo muy importante. Para la iglesia tradicional, cuando hablamos de este tipo de enseñanza, pues bueno, ellos conocen prácticamente la importancia que existe para ellos esta enseñanza también. Pues nosotros vemos la raíz de la capellanía en la historia, sabiendo que bíblicamente la vamos a desarrollar. La historia nos arroja una luz para decir de dónde salimos, de dónde sale la capellanía. Entonces, aquí voy a hablarles así, a grosso modo. Este soldado mira un hombre que está en la calle con mucho frío, un indigente, podríamos decir, una persona en un estado, nosotros en Colombia, en estado de indigencia o en estado de calle. Esta persona tenía mucho frío y el soldado, al ver la necesidad, toma su capa. Atento a esto, toma su capa. Aquí tengo un ejemplo de la capa del soldado romano. Toma su capa, la parte en dos y parte de la capa se la entrega a este hombre que tenía mucho frío en la calle. Acontece que en la noche este soldado tiene un sueño y en el sueño él ve claramente que Jesús le habla y Jesús le dice que era Jesús quien se encontraba allí en aquel lugar cuando él le dio la capa. Entonces, este hombre impactado por este sueño empieza a hablar de la importancia que es darle asistencia a quien tanto lo necesita. Y nace, escúchame bien, nace la palabra capellán también desde una raíz que es la capa, la capa.
Desde allí empieza a desglosarse de alguna manera. Nosotros hablamos del vocablo capellán, quienes lo usaron, ¿cierto? Ahora estamos hablando prácticamente de dónde nace también la palabra, la raíz, etimología, el momento donde nació, el contexto donde nace esa palabra. Y vemos que nace de cuando el soldado romano, este hombre, le da la mitad de su capa a una persona con mucha necesidad. En la noche tiene un sueño y en el sueño Jesús le dice, yo era el que estaba allí con frío. Este hombre se impacta, empieza a moverse, no solamente el vocablo, sino la raíz de la palabra capellanía, que viene de usar la capa que realmente en un momento empezó a ser objeto de veneración. Pues nosotros entendemos que en la iglesia tradicional, si aparece de pronto en una casa hay una gotera, no sé si le llaman gotera, así cuando el techo se llueve, quizás toma la pared, y si aparece una forma de virgen, allí ya le hacen un altar y le dice, aquí se apareció la virgen. Ellos lo tomaron como un objeto de veneración, pero nosotros no lo tomamos así. Nosotros tomamos el ejercicio que realiza este hombre de darle asistencia a los más necesitados. Es por eso de que el foco del capellán son las personas que sufren, son los necesitados. El foco del capellán son las personas que están en crisis, las que realmente están pasando por momentos de confusión, de necesidad, de mucha controversia en su vida. Y que nosotros, los capellanes, porque aquí ya estamos formándonos como capellanes, bajo ya la experiencia del pastorado, realizamos esta hermosa labor de darle asistencia. ¿Qué hizo San Martín de Tours? Darle asistencia a esa persona que tenía frío, comenzando por realizar un trabajo social de cuidado al humano. Esta capa, como dice aquí, ha sido considerada objeto sagrado, se encuentra en una urna, en un relicario llamado capella, escúchame bien. Entonces, esto está en la corte de Francia, se encuentra en la corte de Francia. Los reyes llamaron capellanes o guardianes de la capa a las personas que cumplían funciones religiosas en la corte. Guardianes de la capa o capellanes. Cuando hablamos acerca del vocablo capellán, vimos que había una designación de un clérigo, que es lo mismo que un ministro de Dios, para personas, para monarcas, para reyes, para las cortes, es decir, para las personas de una alta posición, de una posición élite. Ellos eran encargados de darles asistencia. Aquel que no podía asistir a la iglesia porque quizás al lugar de congregación, porque le era difícil por su posición y por la seguridad que de pronto esta persona debía tener al salir a tener un encuentro, digamos, en la comunidad religiosa, a realizar su culto racional, en otras palabras. Entonces, ¿quiénes son los capellanes? Los guardianes de la capa. ¿Quiénes son los guardianes de la capa? Los ministros de Dios o los clérigos que cumplían funciones religiosas en la corte. ¿De dónde nace realmente el contexto histórico del capellán? De un soldado que tomó su capa, y comienza la raíz de la palabra capa. Luego, quienes cuidaban la capa, guardianes de la capa o capellanes, y finalmente los capellanes, hombres que le daban asistencia a, eh, a las cortes, a los monarcas, y que eran investidos de una autoridad religiosa como tal. Allí empieza a desarrollarse y a organizarse, a dársele figura a lo que hoy se llama un capellán. Cuando hablamos aquí que la mitad de la capa fue guardada en un baúl, como le decíamos, objeto de veneración prácticamente, pues finalmente ellos la veneraron de esa manera, pero nosotros no estamos apegados a la parte de la veneración, sino a realizar el trabajo fundamental
de dar de asistencia a quien más lo necesita. Cuando vemos si el término aparece de alguna manera como un término de la RAE, como un término dentro del diccionario enciclopédico, como un término reconocido secularmente, si lo encontramos, vamos a encontrar en el diccionario Larousse, capellán, adjetivo sustantivo masculino y femenino. Lo encontramos como un laico que no es eclesiástico ni religioso. El diccionario habla del capellán como una persona que no es religiosa, pero sí da una asistencia a los más necesitados. Es decir, que existe también una capellanía que solamente es social. Escúchame bien. Existe una capellanía que solamente es social, pero la que nosotros desarrollamos realmente es una capellanía social, espiritual. Juntamos el trabajo de la misma manera que nació el Evangelio. Cuando se desarrolla, cuando se empieza a desarrollar la iglesia, a moverse el poder de Dios en la iglesia desde el libro de Hechos, empezamos a ver algo muy, pero muy importante. La iglesia empieza a desarrollarse y hay un mover sobrenatural a través de la palabra del Señor. Hay un mover especial, pero dentro de ese mover existía algo que nunca se dejó por fuera, y esto fue el trabajo social. Quizás la iglesia como tal de nuestros tiempos en algún momento olvidó el trabajo social. En algún momento nos enclaustamos en servir a nuestra comunidad religiosa como tal, pero dejamos a un lado el trabajo social. Y el trabajo social indica brindarle asistencia a una persona espiritual, pero también brindarle una asistencia social. Cuando le llevamos alimentos, ropa, cuando le damos consejería, y aparte de esto le ofrecemos la dirección de un profesional de la medicina y alguien que pueda brindarle asistencia a su dignidad humana. Entonces, no se nos haga extraño que encontremos una capellanía secular que solo hace un trabajo social. Ellos lo desarrollan así, pero nosotros desarrollamos el empaque completo, digamos el kit completo, desarrollamos el trabajo completo con el motivo de que las personas que están a nuestro alrededor reciban el apoyo espiritual y el apoyo social. El término capellán nace definitivamente de la palabra capa, la capa que utilizó Martín de Tours. Perfecto, no sé si hayan preguntas hasta este momento. En la parte histórica, si alguien tiene una pregunta, o la puede hacer ahora mismo, inmediatamente. O de lo contrario, vamos a continuar realizando la clase. ¿Alguna pregunta, mis amados pastores? En el contexto histórico, si todo está bien, pueden levantar la manito allí mismo con la herramienta, pueden levantar la manito con la herramienta que nos... Y de pronto si alguien dice, espera un momentico, profe, creo que algo no me quedó claro. ¿De dónde viene la palabra capellán? Exactamente, etimología, ¿de dónde se toma? Se toma de la capa, de la palabra capa, la capa que utilizó Martín de Tours. Y allí se desarrolla la palabra capellán y, bueno, también sus funciones. Parece que no hay preguntas. Vamos a tomar la siguiente diapositiva. Perfecto. Historia bíblica de la capellanía. Historia bíblica. Es la prioridad del ministerio del Señor Jesús. Nuevamente aquí lo digo para que no vaya a existir algún tipo de confusiones, y lo decimos con mucho respeto. Jesús no es llamado capellán, no, pero Jesús inspira la capellanía. ¿Por qué? ¿Cómo inspira la capellanía? Con su ministerio público, su ministerio dedicado a la vida de las personas,
si nosotros vemos quienes se acercaban a Jesús, se acercaban en una condición de enfermedad, en una condición emocional totalmente destruida. Algunos se acercaron en una condición de riqueza, pero emocionalmente destruidos, amando más las riquezas que el camino del Señor. Entonces, la prioridad del ministerio de Jesús, que fue darle asistencia a estas personas, a todo aquel que se acercó, es lo que hoy nosotros tomamos como raíz para comenzar la capellanía. Jesús siempre prioridad a quiénes, a las necesidades de las personas, las necesidades espirituales, las necesidades psicoafectivas. ¿Cuáles eran las necesidades espirituales? Algunos estaban poseídos, algunos querían el reino de los cielos, pero no sabían cómo entrar, cómo aceptar el reino de los cielos en su corazón. Psicoafectivas, algunas personas estaban en destrucción familiar, no entendían la vida, y otros estaban en un estado de pobreza, y hablamos de la pobreza material como tal. Todas las leyes de aquel tiempo, la ley judía, la ley romana, se antepusieron y colocaron prácticamente una persecución al trabajo de Jesús. Jesús se enfrentó a conflictos, se enfrentó a los religiosos, se enfrentó al Estado, al sistema, porque habían dos sistemas muy bien anclados, que eran el judío, el sistema judío, y el sistema romano como imperio. Pero aún así, nada de esto le impidió realizar la obra que él tenía preparada para el pueblo. Entonces, es de entender que la lectura bíblica que vimos en Isaías 61, capítulo 1 y 2 y otros versos que tenemos allí, que concuerda o que es un versículo paralelo, verbal, textual, que está escrito de la misma manera en dos referencias bíblicas, en dos libros, nos habla de algo muy importante y lo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio. ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, recuperación de la vista de los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Este verso lo vimos al principio, lo volvemos a colocar aquí para hacer un contraste y decir que hay una raíz histórica y hay una raíz bíblica que sustenta la capellanía. Perfecto, aquí tenemos la evidencia o lo que Jesús anuncia a través del profeta Isaías. Anunciar el evangelio a los pobres, personas con mucha necesidad. Y entendemos claramente los dos tipos de pobreza, tanto en la condición económica natural como en la condición del conocimiento acerca de Jesucristo. La libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos. Y algo importante, anunciar el año agradable, que es anunciar el evangelio. ¿Qué hace el capellán? El capellán es un hombre dedicado a ganar almas. Sí, señores, dedicado a ganar almas. ¿Cuál es el propósito del capellán? Llegar a todas las personas que se les sean posible, para darles la asistencia, para enseñarles de Jesucristo y para brindarles una estabilidad emocional por la palabra de Dios. ¿Quiénes son estas personas? Aquí lo podemos ver: pobres, cautivos, ciegos, oprimidos, gente con mucha necesidad. Perfecto. Hasta allí vamos con la raíz de la capellanía de una manera social y espiritual. Pero vamos a tomar del contexto histórico y nos vamos a tiempos remotos como el año 1607 y 1775.
Años donde ocurrió un hecho maravilloso. Una colonia inglesa, Inglaterra, lanza una expedición de conquista pasiva hacia América, lo que hoy es Estados Unidos de América. Al lanzar esta expedición, esta conquista pasiva, desde Inglaterra, cruzando el mar, hasta llegar a América del Norte, muchos hombres dejaron todo en Inglaterra y se fueron a estas nuevas tierras y se dieron cuenta lo activas o proactivas que eran estas tierras. Empezaron a cultivar y poco a poco empezaron a emigrar otras familias desde Inglaterra a América y comienza ya una conquista un poco más agresiva. ¿Por qué una conquista un poco más agresiva? Porque esta colonia de ingleses estaban llegando a Norteamérica y ya empezaron a realizar un tipo de labor diferente, como fue expropiar las tierras de los nativos, tratar de llevar los nativos y llevarlos como a una reserva, hacer una especie de arrinconamiento de ellos, los llevan a esta reserva y empieza a crecer esta colonia, empieza a extenderse esta colonia en Norteamérica, en la orilla del mar, y se hace en un puerto tremendo. Eso es un puerto tremendo que se hace allí de comercio. Entonces, ya empieza a comercializar las colonias con Inglaterra. Las mismas colonias de Inglaterra, hoy Estados Unidos, empiezan a llevar los productos, pero empiezan a tener inconvenientes la colonia con la realeza, porque la realeza hace un ejercicio de persecución y de un momento a otro estas colonias deciden independizarse y se arma una revolución que provoca la independencia de Estados Unidos de América, que fueron unas colonias inglesas de prácticamente la fuente madre de la realeza de Inglaterra. ¿Qué pasó allí? Capellanía militar. Nace la capellanía militar, pero ¿cómo nace la capellanía militar? La colonia tuvo que empezar a formar sus propias fuerzas militares y empieza una contienda. Realmente empieza una revolución, una guerra. Y dentro de esta guerra, el soldado, que eran los mismos hijos de las personas de las colonias y los colonos también ya de una edad avanzada, tuvieron que formarse como militares. Pero ¿cuál era la particularidad? De que los ingleses tenían como religión oficial o tienen como religión oficial el cristianismo. Entonces, estas colonias eran hombres y mujeres cristianos y cristianas y tuvieron que convertirse en soldados, sus hijos y algunos colonos con edad, con fuerza para confrontar la realeza, empezaron a tener una formación de capellanías. No todos podrían ser capellanes, pero sí en esa guarnición militar habían capellanes dispuestos a darle asistencia espiritual a los soldados. Y nace allí la capellanía militar. Hasta el día de hoy existe la capellanía militar. No sé si ustedes de pronto tengan conocimiento de esto, pero cuando hablo de que existe la capellanía militar, es que dentro del batallón existe un capellán, un hombre que le da asistencia a todo el cuerpo militar. Le da asistencia a ellos, a sus familias, celebra sus fechas especiales, oficiales internas. Pero hay una noticia muy importante y es que en el batallón, en las brigadas militares, no solamente existe un capellán tradicional o un sacerdote o un cura, que ellos eran los que tenían la autoridad de realizar la capellanía. Ahora existe un cuerpo de capellanes evangélicos cristianos. Es decir, que va a encontrar una oficina
del capellán tradicional y una oficina del capellán evangélico para brindarle asistencia a aquellas personas que de alguna manera desean recibir oración y su fe está fundamentada en el cristianismo o históricamente el protestantismo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Hombres preocupados por los héroes de la patria. Y les tengo aquí parte de la historia. Quienes estaban allí brindando asistencia en esta guerra eran capellanes que iban a la guerra. ¿Cómo es esto? Capellanes que iban a la guerra, pero llevaban Biblia, llevaban fusil, porque era una revolución, era una independencia, llevaban fusil. Esta fue conocida también como la Guerra Franco-India, porque aquí aconteció algo. Acontece que mientras Inglaterra se peleaba con los colonos, también Inglaterra se estaba peleando con los franceses, porque Estados Unidos y Canadá están súper pegados. Entonces vinieron los franceses a colonizar Canadá y vinieron los ingleses a colonizar el país de más abajito, que es América del Norte, Estados Unidos hoy, y se encuentran en estas guerras tan tremendas. Es por eso que los Estados Unidos, después de Israel, es el único estado, la única nación, mis queridos pastores, que fue levantada, fundamentada y que sus cimientos fueron puestos primeros sobre la palabra del Señor. Una nación totalmente cristiana. Esta confesión religiosa fue la que colocó las primeras bases. Y las primeras bases fueron la palabra del Señor. Que tuvieron que pelear una guerra de revolución, que pastores, ministros tuvieron que convertirse en soldados. Sí, señores, eso fue algo que existió, pero allí se le dio relevancia a lo que hoy llamamos la capellanía militar. Perfecto. Los capellanes se encontraban en cada una de las campañas, dice aquí, en el campo de batalla entre los dos conflictos. Desde la guerra franco-india, ¿cierto? Que fue los franceses contra los nativos y ingleses también contra los nativos e ingleses contra los franceses. Dice, durante este periodo los capellanes militares proveían atención a las necesidades espirituales de los soldados en medio de la batalla a través de la predicación, la atención a los heridos y honrando a los muertos. De pronto esta palabra honrando a los muertos era más bien como las ceremonias que se realizaban, muy parecido a cuando hoy un hermano en la iglesia o una persona parte con el Señor y nosotros realizamos algún tipo de ceremonia. Bueno, hay conmigo 29 personas en sala y me gustaría que en un momento pudieran encender sus camaritas y compartir un poco si hay preguntas, si hay aportes o alguna inquietud acerca de la capellanía. Estaba aquí mi hermano Jacinto, Pastor Faminio, Ana María, Antonio. No sé si hay algún aporte. ¿Cómo les parece la historia? Porque estamos tocando un módulo de introducción a la capellanía todavía. ¿Alguna pregunta, pastores? Vamos a ver, por aquí los pastores se animaron a encender su cámara. Perfecto. ¿Cuál es la importancia de todo esto, mis amados pastores? La importancia de todo esto es que el contexto histórico es lo que nos arroja una luz muy importante para nosotros decir con un sustento bíblico y un sustento, bueno, espiritual, claro que sí, pero con un sustento bíblico histórico de qué es la capellanía, porque si a nosotros nos preguntan
¿De dónde nace la capellanía? Es decir, no, eso es un curso que nos dieron desde Colombia, digamos así. Sí, pero ¿qué es un capellán? Bueno, es una persona que realiza asistencia espiritual y eso está muy bien, pero la raíz como tal de la capellanía es un trasfondo histórico que aún está basado hasta en una guerra, en una revolución y en una independencia. Perfecto. ¿Quién nos dice por acá? Pastor Flaminio, que ya llegó a casa, gracias a Dios, y está muy concentrado. Pastor Flaminio, qué nos dice usted acerca de la capellanía? Vamos a escuchar al pastor. Sí, Bendiciones, la verdad, pastor. bendición, ¿cómo está? Llegué por fin, pero acá estamos. Amén, Sí, amén. la verdad me gusta cuando está empezando recién, me interesa mucho la historia, así La que parte estoy histórica. atento en eso. Sí, vamos aprendiendo de a poco. Importantísimo, pastor. Muchísimas gracias por su participación, porque es que la historia, hay una frase célebre, no es cristiana, pero es una frase conocida en la historia. Dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y eso quiere decir de que el no conocer de dónde se viene y qué se hace, pues puede repetir errores que han sido históricos. Pero en este caso, nosotros estamos no repitiendo un error, sino replicando algo tan importante como es la capellanía. En la vida militar, mire, mis amados hermanos, no sé si alguno de aquí fue militar quizás, y si lo fue o no lo fue. Sí, el hermano Jacinto. Ok. Los que en algún día, de alguna manera, estuvimos allí, conocemos qué se vive, cuál es la zozobra. Y cuando hablo de la zozobra, hablo de que por momentos uno toma la confianza de decir, no, a mí no me pasa nada. Como llegan momentos donde empiezan las bajas y uno dice, caramba, ¿cuándo me tocará? Los militares son personas que dejan una familia esperando, una mamá esperando, hasta una esposa con los hijos esperando, y algunos no llegan. ¿Y qué hace la capellanía militar? Lo voy a decir a grosso modo, asegurar estas almas. Asegurar estas almas en Cristo. ¿Por qué razón? Porque no sabemos cuál es el momento donde el militar va a perder su vida. Entonces, ¿qué hace la capellanía? Está el cuidado de ellos. Pero si llamáramos a un pastor a que estuviera allí como capellán, pues muy seguramente el pastor iría en los tiempos libres porque su comunidad, la iglesia, lo necesita. Pero si nosotros enviamos allí un pastor capellán que se quede con ellos, que duerma allá en el batallón, en otras palabras, que duerma allí con ellos, que se levante con ellos, que pase a comer con ellos, pues imagínense esa estrecha relación que existe para poder ayudarlos, para brindarle asistencia. Esos héroes de la patria, esos hombres valientes que en Colombia se le ha dicho los hombres de acero, y a nivel mundial también los hombres de acero, también tienen un corazón. Y aunque tienen una formación militar, ideológica muy fuerte, dar la vida por la patria, también sienten miedo, también extrañan la familia y también tienen momentos de confrontación muy difíciles. Entonces, díganme ustedes, mis amados pastores, si no es importante que un capellán esté allí con ellos, nuevamente lo digo, pase a comer con ellos, se levante con ellos. Es más, hermano, que vaya al campo de batalla con ellos. ¿Eso existe? Claro que existe. Cuando estuve por aquel lugar, yo era el ayudante del capellán, solo que era el capellán tradicional, ¿no? Católico. Yo era el ayudante. Yo era el que tocaba la guitarra para cantar los coros. Bueno, y el que realizaba esas labores, que se me escapa el nombre de estos muchachos que colaboran en la iglesia tradicional. Pero esas eran labores que yo realizaba como de secretario, en otras palabras, de ayudarle al capellán. Pero en la oficina, por eso le digo, se recibían hombres de guerra quebrados por su familia, quebrados emocionalmente por las situaciones,
por la muerte de seres queridos. Y en vez de buscar para otro lado, buscaban al capellán. Habían dos referentes muy importantes. La psicóloga, que era el departamento de psicología, y el departamento de capellanía. Muy importante, porque el hombre necesita descargar el alma y necesita contar lo que le sucede, lo que vive. Pastor Daniel, ¿alguna pregunta? ¿Algo que escape, Pastor Daniel? Bueno, profe Hugo, a todos los que estamos presentes en esta clase, de repente mucho se está preguntando, bueno, ¿qué importancia tiene esta introducción? ¿Qué importancia tiene esta historia? Pero yo creo que esto es la base de lo que queremos ser, capellán. Yo creo que esta historia es la base, como dijo el profe Hugo, para nosotros saber explicar qué somos, qué es capellán. Porque se pueden preguntar, por ejemplo, hay algunos alumnos que va a colocar después en el estado de WhatsApp y alguien ahí va a decir, ¿qué ustedes están estudiando? ¿Qué curso es eso? ¿Es la capellanía? ¿En qué consiste? Entonces, esta introducción es importante para que la gente se dé cuenta que nosotros estamos estudiando algo que tiene sentido, algo que tiene un base. Y también, aparte de base, ¿cuál es el propósito? Es lo que queremos hacer, que es nuestro trabajo. Y a través de esta historia también estamos entendiendo que la palabra de Dios no solamente puede terminar en cuatro paredes, sino que también puede alcanzar a muchas almas que un predicador, un pastor jamás le va a alcanzar desde el altar. Entonces hay almas también que necesitan, por ejemplo, la parte militar y en muchos otros lugares que nosotros vamos a ir conociendo aquí también, por ejemplo, colegios, universidades. También hay muchas almas, están los profesores, que también son almas que necesitan también de salvación. Como decía el profe Hugo, entonces un capellán se dedica a ganar esas almas para Jesús. Perfecto. Muy, pero muy bien. Bueno, vamos a mirar en este momento. Ya prácticamente estamos teniendo una buena parte de la clase, Pastor Daniel. Entonces, no sé si hay preguntas de los pastores. Y si no, vamos a tomar un recesito de 5 minutos para que tomemos agüita, nos levantemos un poco de la silla, una pausa activa para que vayamos a digerir un poquito. Pero me gustaría saber si hay alguna pregunta con base también a lo que nos ha dicho el pastor Daniel. Gracias, pastor, por la participación. Si todo está bien, puede levantar su manito. Gloria a Dios. Bueno, parece que vamos bien. Perfecto. La parte histórica, como dice, es saber de dónde arrancamos. Y nos va a decir a dónde vamos. Ya tenemos un foco, capellanía militar. Les cuento qué se está viviendo aquí en Colombia. En Colombia se está viviendo algo muy hermoso y lo vi en días anteriores. Vi a un hermano que es capellán, no es aquí en nuestra institución, pero sí es una institución legalmente constituida como lo somos nosotros, quizás más antigua que nosotros. Nosotros tenemos la misma legalidad, tanto nacional como internacional. Y miré al hermano que es en su uniforme de capellanía, ahora tiene una estrella. Y aquí en Colombia, una estrella como insignia militar es un subteniente. No sé si lo será allí, pero los subtenientes del ejército tienen una estrella y los subtenientes de la policía tienen una barrita. Entonces me di cuenta que el capellán está siendo o está homologó su capellanía en la parte militar. ¿Qué pasó?
lo recibieron como profesional, como capellán, y le dieron un grado de subteniente con la oportunidad de ir ascendiendo a teniente capellán. ¿Y qué hace un subteniente o un teniente capellán? Tiene un grado honorífico en las fuerzas militares, se le respeta como un oficial, tiene que ir a una instrucción de armas, pero no utiliza armas como tales, solo va a una instrucción de armas porque es necesario. No utiliza armas, simplemente mi teniente capellán se dedica a predicar la palabra del Señor. Como pastores no estamos pensando en algo como esto porque tenemos un trabajo diferente. Lo que quiero evidenciar con esto, hacer relación, es lo importante que es la capellanía en las fuerzas militares. Y que si usted un día tiene la oportunidad de ir como capellán a un lugar como estos, a predicar la palabra del Señor, va a notar el respeto que se le tiene a un capellán, así no tenga un grado como tal de oficial, el hecho de que sea un siervo de Dios. Son muy respetuosos en esta parte. Son, bueno, yo tengo ahora sí las 9:20 aquí en Colombia. Vamos a tomar un recesito de 10 minuticos, no, de 5 minuticos. Volvemos a la hora, allá entonces serían las 22:25, Daniel. Sí, y volvemos a las 22:25. Ya 5 minuticos para tomar un tereré, un tintico aquí en Colombia, una agüita. Ya regresamos, mi hermano. Ya volvemos. Ya, bueno, que estaba el tema de creyentes, no te murió la paz, surgir ni nada. Bendiciones, hermanos, hermanas, pastores. Tenemos un recreo de 5 minutitos. Pueden aguardar en línea, pueden ir al baño, tomar un tereré, mate, agua. Ya en unos 4 minutitos el profe ya vuelve y continúa la clase.
Bendiciones, bendiciones, ya estamos por aquí. Eso, vamos a encender por aquí camarita, a ver cuántos están ya en posición, listos. Bueno, voy a compartir por aquí la pantalla. Como que volvimos muy rápido, Pastor Daniel. Parece que volvimos muy rápido, ya estamos por aquí. Bueno, de la misma manera también entiendo que los pastores vienen de un arduo trabajo en el día de hoy, entonces estoy ya para prácticamente culminar la clase en unos 20 minutos. ¿Vale? Quedamos en un punto muy importante que en operaciones militares, grandes o pequeñas, dice, nunca eran planeadas o llevadas a cabo sin el ministro, el clérigo al que se le pedía consejo, al estilo profeta, ¿no? Al estilo pueblo de Israel. ¿Subiré a la batalla? ¿Me entregará el Señor los enemigos en mis manos? Esta figura era usada en este periodo de colonización que estaba hablando. Esta figura era muy usada. No se hacía ningún tipo de operación si realmente no estaba el apoyo del capellán. Importantísimo, ¿no? Dice que durante las guerras con Francia ocurrieron en 1689-1763, los capellanes acompañaban a sus hombres al campo de batalla. Dice, 31 capellán fueron a la guerra en el último y mayor conflicto del periodo colonial, la Guerra Franco-India. Dice, durante este conflicto, el joven George Washington se dio cuenta de la necesidad que existía o que había en que una unidad militar tuviera acceso a un capellán. Entonces, note usted, ¿por qué el inglés, el idioma inglés, también es el idioma oficial de los Estados Unidos? Mis amados, simplemente porque los ingleses colonizaron, escúchelo bien, colonizaron los Estados Unidos. Los ingleses colonizaron Estados Unidos y por esta razón ellos hablan inglés. Es por esa razón que ellos hablan inglés. Y hay una controversia entre el inglés de Inglaterra, que es donde nace, y el inglés de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque hay una variación en la pronunciación. ¿Y dónde ocurrió la variación? El cambio que fue teniendo el idioma ya en América del Norte al pasar el tiempo. Los ingleses, británicos, ellos dicen que el idioma inglés de Estados Unidos es machucado o mal hablado. Y sí, cuando hablamos inglés británico, más apoyado en la gramática de Inglaterra, de donde nació, es un inglés muy pulido. ¿Para qué? Es un inglés muy entendible, pero cuando escuchamos el inglés de Estados Unidos, si no tenemos una buena afinación del oído y compartir un tiempo con ellos, no vamos a entender el inglés tan fácil. Pero si escuchamos a una persona de Inglaterra hablar inglés, es muy entendible. Porque, por ejemplo, una persona en Inglaterra hablando inglés es por decir, good evening, everybody. Tonight, I'm very happy to be here in this moment. This class is very, very important for the word of God. Este trabajo que estamos haciendo, esta clase, es muy importante para el trabajo de la obra de Dios. El americano habla diferente. El americano, por ejemplo, dice, good evening, everybody. For example, my name is Hugo. I'm very happy to be here in this moment. Es rápido, es muy pegado, muy junto.
y tiene muchos regionalismos que son palabras nativas que no tienen traducción en el diccionario. Si usted las va a traducir, no se puede comprender prácticamente porque son nativos. Entonces, si los ingleses conquistan Estados Unidos, la colonia, pues está América del Norte, Estados Unidos habla inglés. Pero los franceses conquistan Canadá. Por tanto, en Canadá hay regiones, no sé si alguien de los presentes ha vivido en Canadá, donde solo se habla francés. Solo se habla francés porque lo conquistaron los franceses. ¿Qué pasa? Ya cuando Estados Unidos se está organizando como nación, algunas personas se van de estas colonias de Estados Unidos para Canadá, un poquito más arriba en el mapa, y hacen una especie de convenio y se quedan a vivir en Canadá. Entonces, en Canadá hay dos idiomas oficiales. Está el francés y está el inglés. El francés de los franceses que conquistaron allí Canadá y el inglés de los colonos que estaban allí y subieron hasta Canadá. Entonces, una parte es inglés y otra es francés, y los idiomas oficiales de Canadá es inglés y francés. Importante aquí, eso es parte de la historia. De pronto usted dirá, ¿de qué me sirve como capellán saber todo esto? Es que esta injerencia y esta revolución estuvo prácticamente al mando de los capellanes. ¿En qué sentido? Ellos eran a los que se les hablaba y se les pedía la oración antes de ir a la guerra, a la batalla. Aquí dice que el joven George Washington vio la necesidad y propuso, dice, al gobernador de Virginia para que autorizara un capellán dentro del resguardo de la frontera de Virginia. O sea, propuso que los soldados fueran siempre acompañados por un capellán. Y aquí empezó. Pero ¿para qué eran acompañados? Porque los capellanes realizaban la siguiente labor: servicios dominicales de adoración, servicios diarios de oración, visita a los enfermos y a los heridos, ¿cierto? Y cuando no había un capellán, dice, aquellos representaban varias denominaciones, o los que conocían de Cristo se apoyaban en las predicaciones y en la labor de darse moral entre los compañeros a través de la predicación. Entonces, miren lo importante que fueron los capellanes en la guerra de independencia. Y les voy a leer un poquito textualmente. Dice así: la historia sobre los capellanes de la Armada durante la Guerra de la Revolución en el año 1775 y 1783 es una crónica total de la entrega al servicio y al sacrificio personal. Dice, durante la Guerra de Independencia, pastores locales organizaban unidades militares desde sus propias congregaciones o localidades y a menudo encabezaban a la batalla. Dios de la gloria, yo me imagino mi pastor Daniel en aquellos tiempos, después de la predicación de la palabra, Dios de la gloria formando los soldados porque nos vamos a la guerra. Ellos vivieron esa situación. Y ustedes podrían decir, pero ¿cómo podían hacer esto? Tenían que defenderse como nación. Tuvieron que defenderse como nación. Nosotros no tuvimos que estar en ninguna independencia. Gracias, sería la única independencia financiera los miércoles de prosperidad, gracias a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la historia? Simplemente conocerla y ver lo que hacían los capellanes. Habían capellanes que atendían a los heridos, ¿sí? Habían capellanes que estaban al lado de los soldados cuando tenían algún tipo de derrota, dándole moral. Compañeros, Dios está con nosotros. La guerra hoy la estamos viviendo, pero Dios nos está dando la victoria. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dice, un grupo de clérigos de Nueva Inglaterra sirvió en Concord
William Emerson más tarde murió mientras estaba en servicio activo, murió en batalla. Dice, más tarde fue herido Bunker Hill. Edmund Foster, dice, Edmund Foster, estudiante de teología y reverendo, y el reverendo doctor Phyllis Payson estaban como soldados, murieron en el campo de batalla. Murieron en el campo de batalla. Doctores en teología, hombres conocedores. Pero todo esto trajo algo importante. En 1775 el Congreso Continental reconoció oficialmente a los capellanes. ¿Cómo así que reconoció a los capellanes? Sí, para que fueran enlistados en la Armada. Pero ya en la resolución del 16 de julio viene algo mayor. Poco a poco los capellanes fueron enlistándose. Dice que al capellán se le pagaban $20 por mes. Ese era su salario, el salario de un soldado. Pero cuando vino el reconocimiento de los capellanes ya en Norteamérica, entonces, como tal, se le dio una fecha al nacimiento de la capellanía para aquel tiempo. Esa fue la fecha oficial del nacimiento de la capellanía. ¿Qué hacían entonces los capellanes? Estaban enlistados dentro de las fuerzas militares, algunos con grados de capellanía, ¿cierto? Y eran, pues, algunos respetados como oficiales, pero había algo muy importante en ellos. Estaban para darle el servicio de la palabra de Dios a todos los presentes. Y bueno, mis hermanos, así hemos terminado hoy introducción a la capellanía. Historia total. Me preguntaba un pastor, ¿y los soldados, los pastores que estaban frente a la guerra, se dicen en Colombia de una manera coloquial, se dice echando la bala, que estaban echando la bala y los que murieron se fueron para el cielo o se fueron para el infierno? Todos siempre pensamos, ¿no? ¿Para dónde es que se fue? ¿Se fueron para el cielo o fueron para el infierno? Yo les pregunto, hermano, si un soldado cristiano muere en batalla defendiendo a su país, ¿qué cree usted? ¿Se va para arriba o se va para abajo? ¿Qué dice el pastor Daniel? Va para arriba. Arriba. Legalmente es un soldado que está defendiendo la patria. Y a diferencia de una persona que está delinquiendo. Hoy, por ejemplo, uno de nuestros capellanes recibió su ceremonia de suboficial de las fuerzas militares. Hoy estaba en ceremonia y nos permitió ver un poquito. Y él está estudiando la capellanía para que le abran un espacio en el batallón o en la brigada para ser el capellán de los cristianos. Entonces, imagínense, hermano, a dónde estamos llegando. Aquí en Colombia existe una ley. Yo les pregunto, ¿hay una ley de capellanía en Paraguay, Pastor Daniel? ¿No está con nosotros el abogado hoy? El abogado ¿Hay una ley de Julio, capellanía? no sé, el abogado Julio no está por ahí. Creo que No, no está. Pero vamos a no. averiguar si hay una ley sobre la capellanía. Creo que sí hay, Sí. porque como ya la capellanía recibió un reconocimiento eh, Internacional. internacional ya cientos de años atrás. Yo Sí, creo que claro. hoy día hay una ley vigente, tal vez nosotros no conocemos porque esto es algo nuevo para nosotros. Sí. Yo creo que sí hay una ley. O sea, ahora nos va a tocar investigar y saber qué ley hay sobre la capellanía. Y esto es importante para nosotros entender, ¿verdad? El respaldo jurídico que tenemos como capellanes. Perfecto. Es que precisamente el capellán tiene una investidura eclesiástica
y una investidura jurídica. Por tal razón, cuando veamos un poco más de derecho internacional humanitario, pues vamos a mirar qué cobija la capellanía a nivel internacional, el derecho internacional humanitario, pero hay una ley en cada nación acerca de la capellanía. Como dice el pastor, es nuevo. Antes era la iglesia tradicional la que reinaba con la capellanía y por mucho tiempo, digamos aquí en Colombia, no permitieron que los cristianos realizáramos esta labor, los cristianos evangélicos, porque, bueno, los católicos también son cristianos. Me decía un hermano, no, pero es que ellos son católicos, ellos son cristianos. La palabra católico no representa una religión, es la palabra verdadero. Por eso cuando se habla de la iglesia católica, se habla de la iglesia verdadera para ellos, de esa manera. Pero el catolicismo no es otra religión, sino lo que sí es otra enseñanza doctrinal. Pero ellos también son cristianos. Entonces, por eso es que se dice cristiano católico y cristiano evangélico. O sea, con enseñanza diferente, con doctrina diferente. Exactamente, pero sí es la misma religión, lo que es una enseñanza doctrinal diferente. Porque la parte dogmática, por ejemplo, ellos tienen la parte dogmática desde el año 500, ¿cierto? Desde el año 500 después de Cristo hasta 1963. Se abrió un espacio muy importante que fue el Papa Juan XXIII, dijo que todos puedan leer la Biblia. Que todos puedan leer la Biblia, católicos y cristianos, que no se persigan por tener la Biblia. Anterior a eso vino la Reforma en el año 1517 de Martín Lutero y otros reformistas, pero que fueron perseguidos. Acuérdese que quien tradujo la Biblia al inglés, que no alcanzó a traducirla toda, murió en la hoguera, y muchos murieron en la hoguera por tratar de traducir la Biblia. Eso era un pleito muy grande. Vamos a dar un bosquejito un día de estos acerca de esa parte histórica que es muy importante. Pero yo miré por acá que alguien escribió ley, déjame ver, pastor, en el chat alguien nos escribió, Jefferson Zacarías dice, ley Pastor 578. ¿Sí? Sí, el pastor Jefferson escribió, ahí puede hablar también, pastor Jefferson, si está por ahí, puede abrir el micrófono. Yo creo que él encontró ahí, yo creo que ya hay una ley en Paraguay. Dice ley 578 de 1900, wow, de 1958. 58. Vamos a Padre del mire mi Señor. hermano, pastor O sea, Jefferson, ¿dónde conseguiste eso? Nosotros lo estamos descubriendo ahora, algo que ya es legal desde 1958. sí, sí. Ah, bueno. Aquí encontré una ley número 578, por la cual se modificaron los apartados del artículo. La ley 518 era antiguamente y ahora es 578 desde 11 de julio de 1958. Wow, sí, aquí me está enviando, alguien me envió un pantallazo, el pastor Pablo Portillo me envió un pantallazo también de esta ley, pastor Pablo, muchas gracias. Jacinto Martínez, sí, en Paraguay hace mucho ya se había capellanes en la esfera militar, actualmente en varias instituciones. Perfecto, véalo mi hermano. Estos son tesoros escondidos. Y otra cuestión, la ley no lo anda, el Estado, perdón, no lo anda promulgando, porque aunque hay separación del Estado y la Iglesia, todavía no sé si en Paraguay la religión oficial sea el cristiano católico. No sé si esa es la religión oficial. La religión que trabaja con el gobierno según la Constitución Nacional es la católica. Exactamente. Entonces, ellos no están interesados en que descubramos esto. ¿Por qué razón? Porque quieren seguir tomando las instituciones. Wow, Constitución. Ah, la tiene ahí Daniel. Daniel tiene la ley. Bueno, qué bueno que pudiéramos contactarnos con el abogado, mi hermano Daniel. Qué bueno que pudiéramos contactarnos con el abogado y nos diera un pequeño bosquejito acerca de estas leyes que
¿Cuál es la ley de libertad de culto allí, mi hermano? ¿Es la misma 578, será? Vamos a ver si encontramos la ley de libertad de culto en Paraguay. Vamos a googlear a ver si de pronto la encontramos. Esto es importante. Aquí en Colombia es la ley 133 de 1994, pero está en el artículo 20 de nuestra Carta Magna también. La O libertad sea, profe, religiosa. esto es muy importante porque la historia de la capellanía comenzó, ¿verdad?, con los católicos. Entonces, Sí. alguno cuando recién entra a este curso dice, ¿este curso es católico o es Sí, sí. evangélico? Como escucha mucho la iglesia tradicional, la iglesia católica, algunos dicen, no, yo estoy en un curso católico o estoy en un curso evangélico. O sea, la historia comenzó así, pero Sí. nosotros estamos en un nuevo tiempo. O sea, estamos haciendo un trabajo que comenzó con ellos, pero nosotros lo estamos llevando en la área eclesiástica como evangélico, como predicador Evangélicos. evangélico. Pastor Sí. Daniel, permiso. ¿Sí? Justamente, bendiciones para todos, disculpe. Amén. Justamente por eso me habló un pastor, no quiero mencionar su nombre, pero me habló y me dijo que no le gustaría entrar en este curso porque me dijo, vos tenés que mirar primero de dónde proviene la capellanía, me dijo, y me mostró algunas cosas y me dijo que este provino del catolicismo, me dijo, así me dijo. Sí, claro. No, no, Por eso quería entrar. no, Y y no se eso mintió. justamente a mí me pasó lo mismo cuando comencé el curso. Entonces, yo creo que la mayoría están los mismos haciendo esa pregunta en la cabeza. ¿Será que yo ahora me tengo que convertir en católico? No, la historia comenzó así. Sí. Pero veamos entonces en la independencia de Estados Unidos no habían católicos. Los que estaban dando la bala eran los pastores, los reverendos, ¿sí me entienden? Los doctores en teología. Yo me imagino, ¿no? Alguna vez yo miré una película, hace muchos años, estaba muy joven, miré una película, había un francotirador y el francotirador cuando él iba a hacer su tiro, recitaba salmos. El Señor es mi pastor, nada me faltará, y de un momento a otro, ¡pum! O sea, eso lo hacía normalmente, ¿no? Como una especie de película. Pero ellos libraron una guerra en la cristiandad evangélica, en la cristiandad evangélica, libraron una guerra. Entonces, comienza los capellanes como católicos y aquí ya en la historia de la independencia de Estados Unidos son los capellanes evangélicos. Ahora, cada religión, ahora sí vamos a decirlo así, cada religión y confesión religiosa tiene su propia capellanía. O sea, es legal que toda confesión religiosa tenga su propia capellanía. Entonces, claro, aquí me dijeron, un hermano me escribió y me dijo, oiga, Hugo, ¿verdad que tú te fuiste de la IPDA y ahora eres cura, sacerdote católico? Digo, no, no, señor, es capellán, pero no soy católico, hermano. Sigo con mi fe intacta. Bueno, entonces ya descubrimos la ley en Paraguay desde 1958. ¿Hace cuánto tiempo está la ley? ¿Hace cuántos años entonces? Saquemos cuenta. Al 2058 serían 42 años y al 24, 66 años casi. Si no estoy mal, hace 66 años existe la ley en Paraguay entonces. Echemos. Sí, 66. Bueno, perfecto. Sí, No fui muy bueno en igual matemáticas, hermano, pero que, que estamos había haciendo el esfuerzo. que había jerarquía en ese entonces, oficiales superiores, coronel, todo Sí, mayor, capellán y todo.
Claro. Ya. Entonces, las fuerzas militares fueron Exactamente. Entonces, cuando yo estuve en esta fuerza y viendo, acordándome del capellán, este capellán era un agente, era un agente, y los agentes eran los que no tenían grados, y él se fue a estudiar sí, se fue a estudiar, ¿cómo pudieron? Al seminario católico, duró 5 años, y cuando regresó de allí, regresó como teniente, con un grado de teniente, y como capellán. Entonces, había momentos donde lo veíamos vestidos de teniente, y él decía, cuando me vean vestido de teniente, me hacen el saludo militar y me dicen mi teniente. Y cuando me vean con el traje puesto de ministro, me dicen padre o me dicen capellán. Entonces el hombre tenía una investidura eclesiástica, vea, una autoridad de la investidura eclesiástica y una investidura jurídica. Bueno, mis amados pastores, yo creo que ya hemos tenido un conversatorio, cada día podemos charlar un poquito mejor y ya entender que la capellanía no solamente es de la iglesia tradicional, nosotros tenemos nuestra propia capellanía. ¿Alguna pregunta? Aquí le echarán la culpa al pastor Daniel, que trajo a todos los pastores a un curso de capellanía católica. Bendito Jesús. Si no hay más preguntas, mis hermanos, si no hay algún tipo de aporte. Pastores, hermanos, hermanas, cualquier duda que tenga, pueden hacer sus preguntas ahora al profe Hugo para despejar cualquier duda que puede haber, porque a veces las dudas pueden ser un estorbo en este curso. Entonces hay que sacar ese estorbo de la mente, hay que sacar cualquier duda para estar tranquilo, y hay mucho para aprender en este curso. Lo mismo me pasó a mí cuando recién comencé. Yo dije, ¿será que estoy en el curso correcto? ¿Qué voy a aprender aquí? Cuando comenzamos la introducción de la capellanía, lo mismo me pasó que le está pasando a muchos pastores. Hasta inclusive algunos pueden creer que vamos a cambiar la doctrina, que vamos a cambiar la mentalidad, que vamos a cambiar la prédica, que vamos a ser medio católico, pero nada que ver. A mí, en lo personal, me ha ayudado y capacitado muchísimo, no para cambiar, sino para hacer mejor todavía el trabajo que estoy haciendo en el pastorado. Así que, hermanos o pastores, hermanas, pueden hacer sus preguntas. Bendiciones, pastor, director Hugo, pastor Daniel. Bendiciones, Bendiciones a todos los ministro. pastores. Pastor Daniel, esto Adelante. sería bueno, ¿verdad? Para mí es una bendición porque yo tengo mi cuñado pues, que es militar, que es coronel, y estando en Asunción, una vez yo preparé un documento y le llevé allá para que nosotros podamos hacer culto en Sí. la ingeniería. Y después dejé ahí, después me llamó otra vez mi cuñado y me dijo, no aceptaron, pero sí hay una capellanía, entonces ahí van a aceptar. Sí, hay Entonces un como capellán. pastor, y como pastores, no podía en ese lugar, pero cuando hay un capellán, ahí ellos ya van a autorizar, van a preparar un local para que se haga un culto. Entonces para mí Vea, es una bendición, ¿verdad? Y ahora voy a aprovechar, ¿verdad? Ya que mi cuñado está allá, después le voy a presentar. su placa. Sí, Ya, hermano, la placa no es para arrestar demonios, no, señor, los demonios se echan fuera. No. Esa placa y ese carnet es muy importante. Y van a pedir, algunos lugares le dicen, por favor, me permites tu placa. Y hay que porque tener una muy vez nosotros cercano el apostille, ¿no? Señor. hicimos el culto también ahí en la fuerza militar. Hicimos culto y después, cuando terminamos la oración, vinieron el jefe ahí y nos dijeron, no, no pueden.
No pueden hacer culto acá. Ustedes no son capellanes. Entonces predicamos todo ahí y salimos de ese lugar. Ya, Pero como dijo mi hermano, pero volveré. no, y ahora con todo, ¿verdad? Volveré. Gloria a Dios. Listo, mi hermano. Muchas gracias, hermano Silvio. Eso es una buena parte. Y bueno, ahí vamos poco a poco entrando en confianza para poder charlar acerca de esto. Bueno, Pastor Daniel, vamos a dar por terminada la clase para que mis pastores vayan a descansar. Bendito sea Dios. Mañana es un día duro, pero de mucha bendición. Espero que cada día los fortalezca más. Más adelante vamos a tener unos seminarios teológicos muy importantes para reforzar la capellanía, como es un seminario de homilética sobre, aunque aquí tenemos una clase de homilética, hay un seminario aparte un poco más profundo acerca de los diferentes tipos de prédica, y hay un seminario también de la parte de interpretación bíblica, de cómo hacer exégesis de un versículo bíblico para nosotros ahondar un poco más y reforzar los temas de predicación en la capellanía. Para mí un gusto enorme, un abrazo muy fuerte, bendito Dios, y vamos a pedirle al pastor Flaminio que ore por nosotros en nombre de Jesús. Tiene un buen apellido, ¿no? Centurión, jefe de 100, de una centuria. Bendito Jesús. Vamos, pastor, ore por nosotros para despedir esta clase y nos volvemos a ver el martes, ¿cierto? A las 21:30. Ya estoy aprendiendo. Adelante, pastor Flaminio. Vamos ahora dándole las gracias por esta clase y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, agradecemos a ti, Señor amado, una vez más por esta clase, Señor. Venga a bendecir nuestras vidas, Padre, y ayúdanos cada día más, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú me des sabidurías, entendimiento, Padre, de cada momento de esta clase, Dios mío, para que podamos aprender, Señor. Bendice, Padre Santo, a cada uno de los pastores que está conectado junto con nosotros en este espacio, Señor. Bendiga a cada uno de ellos, Padre. Cada día más podemos aprender en el nombre de Jesús, Señor. Te damos las gracias, Padre. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gracias, Señor. Bueno, más adelante vamos a ver un poquito de homilética, también en la parte oratoria y de comportamiento. Esto va a estar muy interesante. Esta primera clase es la primera clase donde se quedan los que se quedan, el primer y es la clase donde desertan algunos. Yo sé que pocos van a desertar, van a quedar muchos, pero para la próxima, por favor, así como el pastor Daniel lo dijo, no dejen a un lado su lapicero y su agenda, porque vamos a tener un tema muy profundo que nos va a fortalecer mucho. Y hay momentos donde la diapositiva no están registrados algunos momentos de inspiración de la clase que van a ser muy importantes. Para mí un placer enorme, pastores, ministros, hermanos y hermanas. Un abrazo a la distancia. Que Dios me los bendiga enormemente. Bendiciones. Gracias por la asistencia. Que descansen y muchas bendiciones en la iglesia mañana.